Cuéntame el cuento de Santa Bárbara. Así como... Que me fa ¿Cómo era ese cuento? hombre. Venga, el cuento de Santa Bárbara. Aquí se lo Cuento de Santa contabas. Bárbara. ¿Cómo lo contaban? Y mira, me lo contaban, dice, Santa Bárbara tenía... Carabetas, ¿no? Santa Bárbara tenía una cabra. Una cabra. Crava. Y unas cabritetas. Y se fue Santa Bárbara a Tomón y les dice a las cabritetas, mira, me voy a Tomón a buscar comida, pero no braza o lobo que anda por aquí. Y Santa Bárbara se trobó lobo por el camino y le dice, oye, lobo, no te me comas las cabritetas, no vayas. No, 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 que tengo un pernil de tocino y un pan grande. Bueno, Santa Bárbara se fue contenta. Entonces va un lobo y dice, ¡trum, trum! Y dice, ¿quién? Baja a abrir, que soy tu madre. Tu mai. Baja a abrir, que soy tu mai. Y le contestó el lobo. Las cabritetas, no, no, no es mi mai, es un lobo. No, no, que soy tu mai. Entonces el lobo, como no los podía convencer, se fue a molino, se embadurnó las patetas de farina y fue, mira, mira qué patetas tengo, soy tu mai, que no es tu mai. Bueno, pues pensaron que sí, que ya era su mai. Abren, pum, 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 se les comió a todas. Menos a más chiqueteta, que se quedó debajo del follón, porque ya era más aguda que ninguna. Y luego viene Santa Bárbara con su comida, ¿en dónde están las cabritetas? Dice, se las ha comido el lobo. ¿Y en dónde está el lobo? Está alto en la cocina, largo, que está farto, farto. Dice, ya van a salir las cabritas, ya. Púyate arriba, pilla un espedo, le enclava por el culo, le sale por la boca y salen todas las cabritetas cantando. Totín, totán, esta sí que ye mi mai. Cuenta acabado, Muy bien. por la chaminera del Tarau. Quina, ¿nos podemos charrar cómo yera un poco para hacernos idea de cómo yera, por ejemplo, comprado pan? Que ¿no se compraba pan entonces o cómo No, se no, no se compraba pan. ¿Qué se feba? Pues que si a uno le faltaba pan, iba a otra casa a decir, déjame una torta, una pieza de pan que ya te la tornaré cuando más sea semana que viene. Y así se feba, pero... Pero no Entonces compraban feba. o pan, o zeta, o pan o feban en cada casa, ¿o no? Sí, que Pues cuando a ¿cómo? uno se le acababa... No, pero no estamos charrando de cuando uno se acababa o pan. Charramos de cómo feban o pan. ¿Cómo se Ah, feba? ¿de cómo lo feban? Tú ibas en la panadería y decías, deme un kilo de pan, como femos ahora. Sí. Todos han ido. No, Entonces, no. como feban, Pues eso, y yo Que feban. vistaban fornos, no lugar. Bueno, estaba 3 fornos en el lugar, Y eso para ya, cada eso, barrio. exactamente. Y a fornera ya era una muller y un marido y yo que traía leña para prender. entonces o pan o feban as mullers, no os hombres. Pero as mullers feban o forno, os hombres se dedicaban a traer leña. traer leña. A traer leña, exacto. A traer leña. Y con eso, como nos sembraban, que eran casas pobres, pues con eso comeban. Comeban, ya tenían pan fijo para todo el año, con eso. Iban las mujeres, primero se pedía una levadura de casa de una vecina. Oye, fulana, me ha dicho mi madre que me deje esa levadura. Y era una cazoleta de tierra con una hoja de col tapada, te la dejaban y entonces te la dejaban y la tenías en casa. Y entonces iba fornera y decía, fulana, ¿quieres que diga el nombre o no? Fulana. Sí, dilo nombres No. de Chen, sí, ¿cómo se Bueno, llamaba? sí. Josefa. Iba a fornera al punto de la mañana, a lo mejor las 4 de la mañana iba. Que fallaz, que metás el agua a calentar. Se iba a otra casa. Que metás el agua a calentar. Y así, si eran 3 masaderas, pues en las 3 casas. Entonces, metían el agua a calentar. Y después decía, ya podéis masar. Iba otra vez diciendo así. Se bajaba el caldero de abajo. Yo no lo oficié, pero lo oficié una vez. Y me alegro de haberlo feito. Deficié la levadura y eché ya agua caliente, harina y venga, dale, hasta que se fició. Entonces pillas de aquella masa, metes en la cazuela que te han dejado, la tapas y la guardas. Y después te vienen de otra casa a decir, oye, Paca, que me dejes a levadura. Ala, otra vez a levadura. La levadura iba por todo. ¿Y entonces masabais? Por todo Anso. ¿Masabais? Masábamos en un cuarto, en una masadera
una vacía, como una vacía, no sé si sabéis Es vosotros. un recipiente grande, ¿no? Sí, una vacía grande. ¿De qué era? Una de madera, de madera, de madera. De madera grande, sí. Y entonces, cuando ya estaba, pues a enfornar. Ya avisaban que a enfornar. Y unas paneras, que se clamaban paneras, largas, anchas, se feba aquella masa de 4 pans. 1, 2, 3 y 4 pans. La echabas en la masadera, la febas así un poco, otro poco, la tapabas y a enfornar. En la cabeza. Y pesaban. Yo... ¿Cuántas piezas te ¿Se metías? calaban esto en la cabeza? No. ¿No? ¿Lo llevaban a masa Sí. ¿En equilibrio? En 4 otro- panes. Sí, 4 panes. Y te feas más en Otozuelo, ¿no? Te feas mal, ¿no? En Sí, Otozuelo. solo lo experimenté una vez, porque Sí. quería ir probarlo en casa de mi prima, Mm. porque nosotros ya no amasábamos. Y luego, pues eso, se plegaba tu forno, se pillaba un poco de masa, se anchaba, se echaba aceite y azúcar, ¿En dónde estaba el forno? ¿Cuántos fornos vistaba? 4, 3 y uno de Navarre, 4. 4 en el lugar, Cuatro, sí. Y echabas azúcar y aceite, a ver si, para probar el forno, a ver si estaba bien. Y se clamaba torta de llama. Y se sabía muy buena para merendar con un poco de chocolate. Y entonces ya, a enfornar. Cuando ya sacaban el pan, otra vez No, tapanera no, íbamos con capazo. Íbamos con capazo, así, metidos. Y en la cabeza ya, ¿Cuántos Otozuelo. kilos feban los panes? de 4. De 4. Sí, ¿De de 4 4. kilos? Sí. Eran grandes, Tenía sí. que ser grande porque lo llevaban en toganao, entonces estaba muy En tu toganao. puerto sí, En puerto, y llevaban los panes grandes porque se les conservaba tierno. Y para hacer muchas migas que feban, que Ya. o que comían era migas con sebo nada más. ¿Y cómo, qué? con qui pagabas a fornera? No le he dicho, ¿verdad? No, cuéntalo. Ah, pues ¿Por cuando qué? se ¿Cómo era plega eso? tu forno, mira, no me acordaba. Cuando se ¿Con plega tu dinés o forno- con qué? ¿Con No, dinés? no, con masa. ¿Masa? Una masa de miqueta, pan. una miqueta así, cada uno, y lo echaba así. ¿Que se clamaba así o A trocé? miqueta, A a mi- miqueta. Un trocé de Y masa. después a la hora, o pastiello, doble de grande, otro trozo más doble grande, de grande, o o pastiello. doble. Y aquella fornera se feba un pan o 2 pans, lo que fuera, y con aquello pasaban también a la vida, con ese pan. Mm. Con eso pagaban. Y ellos tenían que meter leña, prender fuego, en fin, todas esas molestias. Mm. Y ya está, así se masaba. ¿Cómo vendeban o té por esos lugares? ¿Cómo Pues cómo hotel feba? lo encargaban de Suiza. Ah, Oh, lo malo es que no me acuerdo que mi madre me decía un romance. Y llevaba caminando toda España, ¿eh? Toda España y cómo caminando. pilla- y a pilla- carga en la cabeza, en Otozuelo. sí. Y mi madre, pues la verdad es que adquirió mucha cultura porque recorrió toda España. Mira, qué cosa. Madrid, Barcelona, no ¿Cuántas fue. mujeres iban en el grupo? 3 o 4 Tres o grupo, cuatro. y una mandaba. Iban vestidas de ansotana Sí, de Ansotana. y pillaban o té en Otozuelo o lo mandaban por o tren o No, cómo feban? llevaban portozuelo, pues si se les acababan, lo pedían Sí. otra vez. Entonces, La- sí. ¿Renta doblego? ¿Qué feban? La A abuela- Pamplona, Pamplona, Vitoria. Salamanca, Palencia, Burgos, Bilbao, Santander, todo eso, recorrido. Lo que no fue Barcelona y Madrid no fue. No plegó. No. pero iban vestidas de ansotanas, Sí. chuntas, Sí, ¿no? sí. Las mujeres, Sí, solamente chuntas. mujeres, Y ¿no? una ya era jefe que replegaba las perras de todas. Mm. Una pájara de marca registrada. Iba mi madre y la pobre tenía mal de muelas y les daba una talladita de pan a cada una, una talladita solo, con no sé qué encima, no sé si una miqueta sardina o algo. Iba y dice mi madre, se comió pan, pues estaban, muertas de hambre estaban, se comió pan y dice, dame más pan. Para comer pan no te fa mal la muela. Y no le dio. Ah. Como yo hizo de Pobrecita, cada cosa cuando que cada truena, que como si cuenta. de Santa Bárbara. Bendita, que en el cielo estás escrita, Con papel. en el árbol de la cruz, paternoste, Amén, amén Jesús. Amén Jesús. Pues Por que no. eso hoy Santa Bárbara nos ha librado de los truenos. Bueno, pues que no pleva. Y de los rayos. Moceta, que no Pues pleva claro, como ayer, claro, que menuda claro. mulladura nos pillamos. Claro. No, qué horror. ¿Y en Panticosa cómo iba? ¿Andando también, abuela? No, y en Panticosa. Iban 3 meses de Panticosa. No vistaba coche ni nada, nada más. Un tío Camilo que tenía un carro viejo, mucho viejo.
Y ese tío Camilo les llevaba a equipaje, nada más para llevarles equipaje. Pero Y aquí- mulos, ¿no? Porque no vistaba carretera. ni- No, no, un camino y ancho, era por sí. camino de Ancho, hecho, ¿no? Sí, ¿Ta abajo? camino ancho, sí. ¿Ta canal? Sí, pero resulta que ya era tan viejo, mi madre me fue a reír. Iban caminando y ¡brum! Una rueda que se saliva. Todas a pillar rueda y calala. Y así plegaban tapanticosa. Una cosa horrible. ¿Y que llevaban para que las pillaran para treballar? ¿Cuánto ganaban? ¿Cómo ganaban? No ganaba nada. ¿Ah, no? No, algunas veces mi madre ahora de vieja se echaba a plorar. Hay que ver, hay que ver. Sin costa ni jornal que íbamos a treballar y a limpiar las habitaciones y a felas y a todo. Y además vistaba tuberculosos, tísicos. Sí, ¿no? sí, iban tísicos. No, mira, no se les pegó a ninguno. ¿Cuánto tiempo, cuántos verdad. meses en iban allí? Tres. Tres meses, que- sí. meses de- Y se- de y verano, ¿no? Aquí se partían sopas. ¿Feban sopas aquí? Pans con sopas en un talego, para poder comer panticosa. Y vistaban panticosa como un edificio que ya era para los pobres. Estaba fogones oye, fogones, ¿pues de qué? De leña. De leña, de Jabón, de Carbón. carbón de Carbón. encina, sí. Carbón de encina. Y se calentaban un poco de agua, echaban un poco de aceite y se escaldaban unas sopas y con eso comían. Entonces, Y lleve- ¿no les entraban comida entonces? No, en no, el hogar? nada, nada. Tenían que llevar todo. Si el huésped Mm. quería darles propina, bien, y si no, se iba sin darles propina. Y para que las pillaran para treballar, ¿y es verdad que regalaban un queso? Sí, sí, es verdad. Qué miseria, chica. Da miedo hasta de contarlo. Cómo han cambiado los tiempos. Qué horror, pobre mi madre. Así vivían. Eso ya era uno de los treballos. Y también cuando se iban a Francia, para las alpargatas, Ah, bueno, y si trobaban les daban propina, pues contentas, para llevarlos a casa, para que en casa comieran. ¿Te crees tú? Los de Gurría, para que Cuenta, comieran los de Gurría. cuando la abuela Sí, dime. compró en Francia los primeros cubiertos de metal, que siempre se comía en casa con unas cucharas de boj, Sí. de buchaco, de sí. buchaco. Sí. Y la abuela plegó con unas cucharas modernas hierro, de de hierro. fierro, de ¿Qué fierro. pasó? Pues que nada, fue su padre a comer a sopa y se quemó, Se escaldó. se escaldó. escaldó. Madre, qué asco. Acá has traído esto a esta casa. ¡Hala, pum! Un tellado. La cocina de ellos era en alto y había una casa en bajo y todo iba para el tellado. A cubertería de Francia, todo tellado. Todo tellado. Todo tellado. Y va otra vez mi madre ¿Y dice, qué ofició la pobre? Luego, a replegarlo. replegarlos con una palanca larga, que da una palanca larga, les sabes que hay esta carrera, y entonces replegamos otra vez. Y otra vez dice, como fue tan anticosa, no sé, vería sopa de fideus, y dice, pues voy a llevar a casa nuestra unas sopas de fideus. La modernidad. Hicieron sopa de fideus, Que no las habían visto nunca. que no las habían visto nunca. Va mi padre, arrulla también una cuchara. Yo no quiero comer lombrices. Masa. Pobre mi madre, los quedamos de modernos y estas perras en modernidades. No había Ay, forma. no Pero había ese forma. era o abuelo y tío Ramón, que tenían muy mal Sí, genio. sí, ¿no? abuelo y tío Ramón, sí. Tenían un genio. Sí, sí, sí. ¿Qué oficio tenían? Aparte de fe algo de Y eran contrabando. no, y eran carpinteros. Y eran carpinteros, Sí. pero ceban hostellados de Pero es madera. que ya eran de tabletas. De tabletas, tellados. Entablillados. Entablillados, de, Que ya eran- de tellados. Que Sí, vistaba sí. tellas de... De madera. de madera. Las feban ellos. Las Sí. chuntaban unas con otras, ¿no? Sí, 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 Y las feban- feban, las sí, feban Que ellos. todavía en Istá una borda, ¿no? Con... Y otra vez, una de las veces, os voy a contar, una de las veces que fue también a Francia, pues fue muy joven, con una prima hermana. Y un hombre de Fago, de ese lugar cerca, dice, yo voy ahí, yo voy ahí. Y era una tía de Félix de Correo, un tío de Félix de Correo, con que marcharon. Y era no mes de octubre. Y feba mucho frío. Y nevaba. Bueno, pues ya cerca de Francia, que se estaba quedando helado. Y dice ese hombre, ay, mocetas, ninas, marchá, plegad a Francia que yo me voy a morir helado. Y a prima de mi madre no quería, venga a plorar. Dice, tú no plores, vamos a Francia. Pues da parte, hijas, da parte. Plegan a Francia, dan parte las que las mete presas. Las pasaron moradas. ¿Por qué? ¿Las quedaban meter presas? Que ellas habrían matado a ese hombre, porque lo trovaron Ah. muerto. Fíjate.
Pensaron pena. que ya eran las culpables, ¿no? Sí, que ya eran las culpables. No, al fin no les pasó nada, pero lo pasaron mal. Muertas de hambre, mulladas. Eso que ya era por la venta de Juan Pito. Iban en Sí, Francia, sí, a Mauleón. sí, sí. Iban cruzando por Juan Pito. Sí, sí, sí. Hasta Santa Engracia y Mauleón. Una pena, una pena. Así que les pasó. Afligidas, no les dieron de cena, no les dieron de nada. Todas cheladas. Todas cheladas y además os vamos a llevar presas. Que vosotros es matado al hombre. Y que ya eran chicorronas, ya eran jóvenes. Jóvenes. De A lo mejor tendrían 12 años. 12 años. Una pena. Sí, con 14 Nada. años ya iban a Sí, trabajar. sí. 12 años. Sí. Y se No sé tiraban cómo o invierno en Mauleón, ¿no? Sí, Trabajando. Sí, luego tenían que venir. Tornaban de aquí ta primavera, ¿no? Otra vez está Panticosa. Sí, tornaban tan solo y luego se iban en A junio. vender té, A unos vender meses té, No paraban. Francia, té y Panticosa. Panticosa. Sí, Todo el tiempo andando. todo el tiempo caminando. Y hasta me contaba mi madre, la pobre, dice, y además por muchas carreteras, por los caminos, las pobres. Una vez les tocó dormir a raso que no les dieron posada en ningún sitio. Estaba mesa merja. Y eran famosas a sansotanas cuando traje, ¿no? Por ahí por España. Unas se iban a Castilla y otras por Sí, Acosta, mi ¿no? padre ya os he contado. Y otras se iban por Acosta, ¿no? Por Tortosa, Mi otra abuela Ya Peñíscola. fue por la costa. La otra abuela fue por Tarragona y todo esto, todo eso. Bajó hasta Peñíscola. Sí. Sí. ¿Esa historia dónde? ¿En Mi Panticosa madre- o cómo? Sí, estaba en Está Panticosa. en Panticosa. Y estaba un cura. Tu mai estaba en Panticosa, ¿no? Mi mai estaba en Panticosa. Y estaba un cura allí tomando las aguas. Y se conocen, no voy a decir ninguna mentira, mi madre ya era guapa y simpática. Ay, además, ay. que muy simpática. Miguela aburría. Y aquel cura se conoció que se enamoró de ella. Y le dice, Miguelona. Se llamaba Miguela, pero le decía Miguelona. Miguelona, ¿me quieres dar un beso? Sí, pero aguárdese aquí, que ya voy a bajar a darle besos. Les dice a las compañeras que estaban en el pasillo, mira que me ha dicho cura, que le dé un beso. Dice, pero ahora le voy a dar, ¿sabes? Flenó un cubo de agua y le echó por la cabeza, desde arriba. Y echó a correr. Se fue aquel día, de Panticosa. No querría que ninguno le apuntara. Sí, porque iba a tomar las aguas, ¿no? Ya, Las aguas que les lleva va a dar Miguela, ¿no? Se quedó en la Sí barandilla. que sí que tomas aguas. Se quedó en la barandilla de Con toda la la sotana escalera, mirada. toda. Y él allá guardando. Y dice, míralo en dónde está. Y las otras compañeras miraban en dónde estaba. Y dice, ahora, venga, vamos. Echó a correr el hombre todo chorreando. Qué cosas pasan en la vida. Mi madre se acordaba siempre, de cura. Pero podemos contar. O cura esas- de l'Escún. Historia do cura cura de de l'Escún. l'Escún, moceta. No, Juan. El cura del escudo. No. 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 Eso del trajín Eso así, es- sagrado. Y soy es sagrado. Bueno. Pero nos puedes contar una miqueta de los contrabandistas y de la abuela bruxa que teníamos en Casa Burría. Que ya era muy aguda. Sí. ¿Qué pasó cuando vinieron los franceses en aquí? Vinieron los franceses y se fue. ¿Pero se cuándo? fue. ¿Cuándo? Cuando la guerra de los franceses, De la del 8, independencia. de la independencia, 1808, sí. La sí. abuela de mi madre. Sí. ¿Qué? Y se fueron... ¿A Chéndolo se fue? Toda Chendo lugar se fue. En Topaco, ¿no? En Topaco es Pelá, ¿no? Por los pacos, por donde pudeban y senen. Y entonces... Abuela, ¿qué fició? Abuela Isha dice, pues mira, yo no me voy. Yo os prometo de verdad que a casa la cuido. Bueno, Porque ya era vieja porque, y dice, no porque tenía miedo. Dice, ya verás, se metió en la puerta con las greñas, se desfició o trenzado, churros. los churros, Por y devant. con las greñas así por la cara. Y Por dice, devant. uy, y una bruja, pobreta. Pobre Y le- bruxa, pobre pobre bruxa, bruxa, pobre pobre bruxa, bruxa. y le echaban perras. Luego fueron por las casas donde estaban enfermos y los mataron a todos. Porque quemaron, y está quemaron el en la pueblo. iglesia, ¿verdad? Apuntado. Sí, está apuntado, todo. sí. Y los que mataron y todo, está. Y ella yo no lo cuento. mataron y a un ella replegó no. perras. Y a un replegó perras. Cuando vinieron, mira cómo tenéis razón. Toma ordines que me han echado los franceses. Y no le quemaron ni No, le furtaron nada de a casa. Nada. Fue maravilloso. Pero esa ya era muy aguda.
però aquí era molt aguda. Què decía? Que vieva? En un mont que fa terraplén, ja lo saben estos. Bueno, en Cerro Santa Cruz, o que Barranco estaba... Zabarcoch. Zabarcoch, sí. Que estaba en bancales. Unas bancales, y muchas casas tenían un bancal. Y metían lentejas y las regaban. Pero a cada uno le tocaba, cuando le tocaba, regaba. Llevaban un apartado de agua y regaban. Y entonces mandó mi abuela, a mi madre y a su prima, a del hombre que se les heló. Sí. Chelo. Se les cheló. Se les cheló. Ay, cómo se me olvida. Bueno, se les cheló. Dicen, marchar regar, ardos, marchar regar. Que nos toca. Van a regar, van a apartar el agua para que les entrara todo huerto de ellas. Y no las dejaron. Se fueron plorando a casa. Abuela, no nos dejan regar. ¿Quién no lo dejaba? Nos dejan, a otras casas. Otras mujeres. A Otras otras mujeres. mujeres. Ah, que nos dejan. A guardar. Ya voy yo. Plega y dice, ¿por qué no dejas regar las mocetas? ¿Qué os pensáis? ¿Que el agua lleva a vosotras solas? Ala, vení. Se acercaba una, ¡plaf! Un puñetazo. Se acercaba, ¡plaf! Un puñetazo. Pues llevó fama de que mi abuela ganó a 7 mujeres. Y regó. Y no- decía no que lle- las había vencido Con una los dedos fuerza chicos. de dedo chico. El chico Ron. Sí, ¿verdad? Sí. Mi madre estaba en una casa que tiene 2 pisos de calle Mayor. Mai. Y unos ricos, arriba, en un rincón, tenían una casa con una fachada En un foricón. En un foricón, estrecheta, más que entraba hasta dentro de Profunda, otra sí. casa. Por eso no era tan chica. Iban los de Genaro, que ya eran los de Genaro, no me importa decirlo, ya no existen. No, ya. Esta casa de Gurría a decir que les cambiaban a casa dándoles diners. Y aquella casa ya era de mi abuela, esa casa ya era de mi abuela. Y dice mi abuela, que nos cambias a casa y que luego vengan mis hijos a decir, esta casa ya era nuestra y nos la han cambiado de Genaro por unas perras. Ni quiero perras ni quiero nada, fuera de aquí. Se metió en un cuarto encerrada. No comeba ni bebeba, la tenían que soltar y quedarse con la casa porque no le dio la gana a ella. Esa abuela ya era muy aguda, ya era bruja. Ah, pero Isa fue la misma aquella que se fue en la guerra de dónde, en la guerra de África o de Cuba, o nieto que ya era carpintero. Y antes de que se fuera, ¿qué hizo, abuela? Pues mira. Por si las moscas. Porque antes los pobres os enterraban entonces en un linzuelo. No. Mi abuelo iba ahí soldado y entonces su madre ya era vieja, abuela ya era vieja. Le fició fe a un nieto que era carpintero al taúl y guardarlo en la saballa. Y allí tenían a taúl guardado porque dice estos, como no me falla taúl los nietos, pues a lo mejor me entierran sin ataúd, en una sábana. Pues como antes ¿Cómo más, ¿Se feban así? No, pero... en un linzuelo. Sí, pero ella lo tenían allí en la saballa, Pero guardado. ella creía que la enterraran como ricos. Sí. Con una caja de madera. Menuda y era. Y tenía o ataúd en la saballa. En la saballa lo tenían. Por si las moscas, mientras el otro feba la mili. Era previsora la abuela. ¿Charramos de tío Ramón? No. De tío Ramón. Ya de tío Ramón hemos contado la historia de los cubiertos. No. Está. Dice ya tío José. Pero- Era el abuelo José. ¿Quieres que diga yo de Fórcala? De tío Ramón, de ¿O de Forca. Fórcala? Sí, pero no digas los nombres. No. Solo Venga. cuenta historia. Venga, charra historia. Antes en Ansó, que todavía existen pareteras solo, existen. Muchas casas, tenían una borda con campos y pillaban trigo para los pobres, os así, pobrachos, pues se pillaba trigo para el año. Pero Forcala Solo. ye lejos de aquí, ¿no? De Olugá, ¿no? Sí, pero, va y unos cuantos fueron a cazata. ¿De cazata? De cazata ¿De Ciba? Ta Fórcala. De cazata ta Fórcala. Y mataron un chavalín. Y entonces mi tío Ramón no podía dejar a borda. No, yo era hijo de esta abuela bruja. No podía dejar a borda. Y dice, pues mira, que vaya mi hermano a comer afritada, que comían una afritada dos chavalín, se lo comían en una merendola, Entre los cazadores. entre los cazadores. Y como él no iba, dice que vaya mi hermano. Y su hermano no quería ir.
que ya era mi abuelo José. No quería ir. Dice, no, no, si yo no quiero. Sí, hombre, sí. Fue un hombre de una casa, que ya era muy, muy buena persona y vecinos de los campos. Dice, sí, sí, hombre, sí, no ha podido venir tu hermano porque no iba a dejar a borda. Pues viene tú, viene tú. Con que fue. Y cuando puyaba las escaleras de esa casa, que no las quiero decir, No. pero no se me olvida nunca, lo veían puyar y le dicen, «Ta dois vos». Está aquí, que me han venido a buscar, que ven a comer fritada De chavalín. de chavalín, que mi hermano también De estaba Acazata. en Acazata. Y les dio de cenar y de todo. Y dice, pues usted no pinta nada aquí, largo de aquí. Y lo echaron a mi pobre tío, a mi pobre abuelo. Encima de que mi abuela, que eran muy pobres, cuando bajaba por las escaleras de su casa le dice, oye, José, toma este pecetón para si fez escote de ella por vino. A la lifara. Para la lifara. Y cuando se presenta en casa, que disgusto mi abuela. ¿Y qué pasó Bueno, luego? ¿qué pasó luego? Se entera mi tío Ramón y dice, pues aquí que no se presenten más, que tengo la escopeta preparada. Y la tuvo hasta que se murió. Preparada escopeta, no se acercaron más. ¿No volvieron de Cazata? No, ¿A no Forcada? volvieron a Cazata hasta Forcada. ¿Esos no volvieron? No, que dice que los pensaba matar. Pero es que el tío, bueno, el Sí. tío Ramón era un hombre que ya sabían que nos andaba... Pues tío Ramón, que tío Ramón y otros, pues resulta que se fueron contrabando y por Francia tiros con los franceses que los querían pillar, Con los gendarmes, ¿no? los gendarmes, pues hubo un tiroteo y se murió un franchute. ¿Se murió? ¿Se murió o lo mataron? Bueno, No, ¿Se murió? ¿Qué ¿Qué dicho pasó? que se No, murió? sí, claro, No, el que lo Francia. mataron. No, lo mataron. Sí. Y los pillaron presos y lo llevaron a Caledonia. ¿a Nueva Caledonia? Nueva ¿Los llevaron? Caledonia, sí, allí. Y no sé cuántos años, una barbaridad. ¿Qué hicieron? ¿Un juicio en Po o Nada en de Olorón? Nada. ¿O no? No. ¿Cuántos se pillaron? El Danso. tío Chanca. ¿Tío Chanca? No, pero ya no existen. No, Tres. Tío Chanca, Igual me tío da. Chanca ya era jefe de la partida de Sí. contrabandistas. Y Ya. los otros no me acuerdo. ¿Y volvieron? Y yo Ramón. Volvieron. Tornaron de aquí. Tornaron, sí. Tornaron de aquí. Y uno tenía novia, tío Después Chanca. de, Y cuántas después de tantos añadas? años se casó porque lo guardó. ¿eh? ¿Cuántas añadas tardó en Torna? Uy, lo menos estarían 12 o 14 años o más. Vinieron de viejos ya. Mm. Sí. Y De pobre, tío Ramón, cansado hasta preso, pues To- en la borda se pasaba la vida. Tornaron viejos, pero ¿le esperó a novia? Sí, de Chanca. De Chanca, Pero mi sí. tío Ramón, como no tenía novia, no la guardó ninguno. Mm. Claro. Y así que Y tenía malas pulgas. Decía la abuela Sí, sí. que ya era por eso, que había... tenía malas pulgas. Tenía malas mal pulgas. genio. Mal genio, así No, que no, se los hubiera amenazaba matado. con que... No fueron, no. No. No fueron porque los pensaba matar, porque vamos, decirle a su hermano, ¿usted para qué vienen de aquí? Largo. Es que en esos años estaba contrabando cuando nació tu mai. Sí. Decibas Oh, que es- cuando nació mi mai. Estaba naciendo mi madre, mi mai, y en este paco de aquí, de Espela, Paco Espela, sí. estaba su marido tirando Tiroteos. tiroteos por contrabando con los carabineros. Y luego los carabines vivían por aquí en las casas. Ah, pues vivía contrabandista y carabinero. Oh, Chuntos. Chuntos. Mm. En casa de Chandomén, que es casa de esos de Panchané, y era grande, no Sí, tuvieron, muy grande, muy no grande. tenieron hijos ni nada. Vivía o capitán de carabineros y o capitán de contrabando. Xuntos. Consenso, Increíble. iso ya era o consenso de Increíble. dos tiempos aquellos. No, no, De increíble, antes más. así ya era así. Sí. O capitán y o xuntos. jefe de contrabandistas. No mismo a Y luego no casa. estaba casas que feban unos foraus. Pachao contrabando, Pachao sí. contrabando. Y pa meter los En la trabucos, que ¿no? Vivíamos nosotros en la saballa, debajo de Otellao, un canto, una tapadera. Se echaban el contrabando. Y luego por abajo, por un cuarto, lo abriban y sacaban el contrabando. Una trampa, sí. Ya, claro. Así no los trobaban. Sí, sí. Así no los trobaban. Bueno, o contrabando ya Pero no no sé. se fueron rico en casa con o contrabando, ¿eh? Bueno, No lució muy bien o pelo. Nada, no. No se hicieron ricos, No no. pudimos nada. No. Así que, Mi madre tenía que trabajar mucho para llevarles
para llevarles jarcia, Jarcia, achentá, jarcia y ropas que les traían de Francia, que trayeban de Francia. con ordines Y trayeban de todo. De todo. La camisa que se casó tu país. de Francia, De hilo comprado en Francia. ya de ella, De filo. Ella también, de filo. de hilo. De hilo. Filo, Hilo. de filo. Sí. Que ahora la está llevando mi hija y mi yerno. Están llevando aún esas camisas. Sí, Las camisas, sí. Miguel G, Miguel Agurría y Jacinto Galindo. pero en casa vistaba, nosotros no, pero vistaba relojes, Sí, los cubiertos, ropas, sí, pendientes, pañuelos. de todo. Lo compraban todo en Francia. Todo, todo, todo. Y se dice que trayeban os relojes de pared Al hombro. al hombro, ¿no? Sí. Por esos mons. Sí, sí. De Olorón o de Po. Sí, sí, de allí, de allí. Con 20 Pero que kilos. se han ido perdiendo el reloj. Se n'han ido, sí. Se han ido porque, ¿qué te voy a decir? Como dice mi marido, tienen que estar bien equilibrados. Si no, no andan y se paran. Y luego los arrullaban. Arrullaban en ta Fumaral o Lo fumarán al río. en tu Y anticuario. cuando tú ibas a las... ¿Tú has ido a estas escuelas Yo, nuevas? sí, sí, la inauguré yo con un discurso. Ah, ¿Qué te crees tú? Siempre me acuerdo. ¿y para calentaros en invierno o feba frío o cómo? Llevábamos un tizón así, grande debajo brazo. Si no, no podías entrar a la escuela. Y unas estufas así. Aquello se metía ardiendo. Metéis cada uno de dos Todos mozes. teníamos que llevar un tizón así. Si no, no de entraban. luz. Si y que no quería entrábamos. ir en esta escuela, no llevaba No tizón llevaba y tizón, ala. nada. Mm. Pero se metía aquello fuerte, fuerte de verdad. Y ahora, ¿qué diferencia? Calefacción, televisión, bueno, yo qué sé que tienen en la escuela. La mujer de la limpieza, a mujer de la limpieza, y en cambio nosotras y era que danos Las mujeres. los días de fiesta a las alumnas, a nosotras. Las alumnas, no los alumnos. No, no, los alumnos ellos, en la suya. Ah, los chicos Ah, también sí. se... Estábamos aparte. Mira, Estaba- mira, se replegaban también a escuelas moces. Estábamos aparte, Elena. Mira, esta de aquí ya era nuestra, que ya que llevábamos o tizón y ellos No estabais también. juntos. No, ya era pecado. ¿Y era pecado? Y ahora, échale guindas al pavo. ¿Y a ti no te decía un cura aquello de esos escotes, esas faldas? Ah, Oh. ¿O aquí, qué? aquí teníamos dos curas que no se podían bien. Uno ya era párroco y el otro coadjutor. ¿Juntos al mismo Bueno, tiempo? ¿Juntos? O sea... ¿Vivían? No, No. No. Uno al vivía en mismo la plaza tiempo. y otro en la abadía el párroco. Ujú. Y alguna vez el párroco dejaba decir sermón ao coadjutor y puyaba ta púlpito Púlpito, sí. y empezaba, esos escotes y esas faldas cortas, vergonzosas, que os vais enseñando el culo. Bueno, se irritaba, se le ponían unas venas en el cuello y bajaba y se iba como unos copeteos se escondiban en la sacristía. No se me olvida tampoco. No, se me pues, olvida. y para- En esto fue Se fue. está un concierto que vistió hace poco de ingleses y Orfeón de Jaca. Sí. Y mi nuera pulió un púlpito y luego le decía yo en casa, esos escotes que pulió un púlpito a hacerles fotografías. Con Ovidio. Con Ovidio. Y le salieron muy bien, además. Ya está, con ese cura ya está. Y en cambio, párroco, échale guindas. Oye, ¿y tu padre no sabe? ¿Tu padre qué sabes, eh? Que se le iba a mano. Se le iba a mano y en la íbamos pechera, sacando ¿no? así. Aquel se le iba a mano. Y el otro, esos Claro, no se escotes, podían llevar bien. no se llevaban. No. Pero lo más curioso, oye, que se murieron el mismo día. O mismo día. Sí. El párroco, diciendo misa, párroco. se cayó. El párroco se cayó. Se cayó en el altar, haciendo misa. Y el otro, o coadjutor, fue a darle, le dio extremunción, que ya sabréis que se da, a extremunción. Bueno, y se fue a casa como pudió. Uno ya muerto, y el otro como pudió. Y puyando a escalera, ¡pah! Se cayó muerto. No hay cuento. No. No. Ya Fue realidad. una sí. casualidad, no se puede vivir y se murió en el mismo día. Desde entonces un cura solo hemos tenido. Siempre Siempre. estaba muchos más. Dos, yo solo he conocido. ¿Has conocido dos? No, he conocido tres. 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 Tres Estaba. Sí.
O sea, pero... Vale, de curas. No sé, Vale, de curas. no sé. Cuéntanos Pro. algo. Pro de curas. No, vamos a contar en carnaval qué febas. ¿Qué se feba? ¿Aquí vistaba carnaval? Sí, Mm. pero yo no me disfrazaba. Pero ¿cómo los hombres cómo iban? ¿Los hombres? Sí, eso me choca a mí. Pues te voy a decir una cosa. Cuéntame. Y éramos novios de tu padre. Sí. Y me dice, ay, y era militar, carabinero y era. ¿A qué le voy a decir que no? Sí, yo tengo mezcla. Claro, ya veo de qué mezcla tengo yo, de dos razas. Y dice, no saldrás esta noche porque... Claro, porque aquí cada novio tiene que bailar con la novia y nada más, no hay más. Entonces no salgas porque yo no estaré y no baile. Y el pájaro, yo me estoy en casa, se vistió de basquiña con otro amigo, se tapó una cara y fueron a Fofatuo a bailar. Y yo en casa. ¿Y tú en casa? Tú sí que febas o fatuo. Pues mira, Sí. se feba antes. Pero, ¿tú Ahora has no. conocido cuando los hombres iban con las sayas y no llevaban nada debajo? No, mi madre sí. ¿Y qué feba? Qué fea, qué Eso fea. era muy emocionante. Se calaban Porque a Basquiña, ¿no? No. No, Ah, no, Sayas. no. Ah, Sayas, son las sayas, sayas. no. Son las Sayas, sayas. Llevaban a camisa, nada más. Y los balones, pero no llevaban zarragüelles, que se lleva ahora. No, pero en carnaval no estamos... Eso tú estás contando o traje de calzón. Pero en carnaval los hombres... te lo oí cortar, que tío Arturo ¿Qué? iba con unas sayas y no llevaba nada debajo. Y de vez en cuando se tapaba. Sí, Se tiraba largo. Se levantaban cosas- a las saya. sayas. sí, cosas puercas. Hombre, pues eso Claro, me choca. eso Y lo de llega no carnaval. qué puerco, ¿eh? No. No, eso no es puerco. Ya no está pobre en Javier, ya era chiquitita, todas plegaba. Ah, claro, y le caía muy mala altura. Ay, chica, no sé. Entonces, de carnaval, ¿cómo lo feban? ¿Y feban los hombres? Y yo, fatuezas. ¿Y los críos de Tu, zaga? tu padre, mira, ahora no está ni lo oye, tu padre. Pero el pájaro ya me armó buena ya. Yo en casa encerrada. Y él divirtiéndose. Y era baile en la fonda, donde está la cafetería. En la plaza, sí. Allí ya era baile dentro, Sí, allí ya era El salón. baile. No sé qué más me acuerdo yo. Puedes charlar de la banda, de la gran afición. Aquí he visto un músico, aquí nos está mirando. También. ¿eh? ¿Y Pepito? ¿Qué banda vistaba aquí? Pues mira, de 25 músicos, Sí, que estaban en las casas habitadas y había mucha juventud. vistaba mucha afición, ¿no? Sí. Yo tenía ahí un hermano que era un encanto. Tocaba el requinto y tocaba el saxofón. Mm. Y era un pasacalle. Y a Chen cuando se iba a Mili, por ejemplo, se colocaban bien porque sabían Colocaba, tocar los pero instrumentos. aquel que se veía aquí. Pepito. Pepito Malojo. Y se Pepito Malojo. Pues ese Pepito, Y ese Pepito. que está mirándome, fue soldado y estuvo en la música. También, Claro. porque los ansotanos cuando Y iban fuera iban en... Y así no, hacia no, mí. no feba instrucción, y se calaban en buenos Ah, no lugares. sé si infició no. No Yo, sé, ¿Hiciese instrucción? Poca, ay, poca Porque instrucción feban. se metió de música. Los músicos, claro. Y era un encanto eso. Por eso a mí cuando yo veo a banda no me choca nada. Porque te gustaba. Que tocaba mi hermano. Quina, y esas fotos que se llevan ahí, 30 o 40 mocés, ¿no? Con los instrumentos Qué de bonito. música. Pero tenían un profesor de música. Sí. Estaba ahora tenemos a Mauleón, muy majo. Pero este ya era sacristán. Llevaba banda, les enseñaba, todo me oirá Pepito que es verdad, les enseñaba solfeo, ensayaban, llevaba banda. Y a nosotras, yo tengo una prima que dice que se divertían tocando por las puertas, trun, trun, y echaban a correr. Trucaban fuerte para despertar a Chen, ¿no? Sí, sí, y echaban a correr. Y en una casa le dijeron, mofetas, están los hombres en la ribera. Imaginaros lo que era, ¿eh? Y en otra casa les decían, no tenemos, aquí no tenemos vino, Ah, sí, eso les decía. aquí no tenemos vino. Les decía borrachas también. Y me dice esta prima, que nos llevamos 2 años o 3, dice, ¿y vosotras no trucabas por las puertas? Digo, nosotras no, éramos más finas. Este director de banda y de sacristán y de todo, después de cenar, nos íbamos a una de las escuelas, nos íbamos. No sé ni vamos. Nos íbamos Sí. a una de las escuelas y nos enseñaba solfeo. Y en el órgano a tocar piezas.
y además a ensayar comedias que luego las hacíamos en el trinquete, porque no, ¿quién hubiera pillado un cine como que tenemos? Ah, es Que decir, teníamos que hacer ¿Te gustaba escenario. hacer comedia? Sí, por Pero eso. bueno. Y esa prima tuya que mero país que se clama Pilar, Sí. no, además de trucar le gustaba hacer otras cosas. ¿No le gustaba taponar a las chimeneas de as... Se me ha olvidado. Así que fició iso en En la chaminera do bar, en ¿no? los bares se tenía estufa, aquí todo era a base de estufas. Una estufa, pero nada, total, puyaba un poquitín así, iban las mocetas con trapos y papel, taponaban a O forao eso, de... y se asfixiaban los del bar. Y corriendo, y ellas corrían, que se las pelaban, y los otros se afogaban. Pero de una fumo. vez, dice Pilar, que taponaron tanto que tiraron la estufa estufa dentro. y la chimenea dentro del bar y que el día podía organizar una horrorosa. Ah, pero que eso, y nosotras eso, que ensayábamos comedia, y una de las veces que hicimos una comedia, que se clamaba La flor del almendro, Oh, una obra, qué bonito. pues todo lo que se recaudó es para hacer el tejado de Santa Bárbara, De ermita? de ermita, que se está hundiendo. Que se estaba fundiendo. Fundiendo. No me equivoco. Estaba, se estaba fundiendo. Sí, así fue, sí. ¿Cómo íbamos ahí a trucar? Si estábamos haciendo cultura. Ah, fendo Solfa, aprendiendo solfa. Sí, pues sí, sí. Solfa, sí. que se clama solfa, Tenía mi solfeo, método, ¿no? un método mío por las vallas. ¿Y tú has puyado en romería en Tapulleta? Sí, ¿de qué? ¿Caminando? Sí. Sí. ¿Cómo se feba iso? ¿Y has plegado ahí cuando vistaba cofrades? Pues sí, porque los de San Bartolo fueron los últimos cofrades. Y puyé, pero vistaba cosas muy raras. ¿Cómo apoyabais? ¿En las caballerías o a pie? Ah, yo a pie. A pie, ¿no? Sí. ¿Y los mulos que llevaban la comida? Oh, a pues chenta. mucha 80, calderos, corderos. ¿Y vistaba baile en la era de Sí, Pulleta? sí, sí, vistaba baile. Y vistaba buen fogón con buen caldero y era carne de pastora. Que se echa todo en crudo. Se mete laurel, perejil, aceite y cebolla. Y unos gajos de patata. Y a cocer allí. Cuando estaba ya cocido, se meteba a mesa, unas mesas largas que he visto allí en Pulleta, en ermita. Y os críos de familiares debajo a mesa. Comeban Los como un perré. clamaban, no si los clamaban que se metan los perros. Los mozos debajo. Que no tenían talento. ¿Y les daban chica. así? Sí, no tenían talento. Dice que se metan los perros y se metían debajo a mesa. Ah, yo no me metí nunca, ¿eh? No, porque esa historia llegué cuando yo era tu mai. A ti No, te- no, ¿Tú no, también? no. Sí. Es que mi padre no sería cofrade. Y no me tocó a mí y de perro. De lo que me alegro. Ya, ya. Pero sí, sí. No, Bueno, es que pues, chuco. También. Como que Pero era sí de perro debajo de la mesa. Y les daban así. el alacay. El alacay. ¿Y qué- Ginita. ¿Quién No. soy? No. No. Tú sabes que cuando se pullaba en Tapulleta bailaban o la lacay o a la cay. ¿Se clama así? ¿Se O clama? lo que bailaban. Pero tú, la abuela ya conoció cuando bailaban a Jota. Sí, y era cuando bajaban. Sí. Feban, Pero eso no llevo la lacay. Feban una canción muy bonita. No, a la calle no la sé yo. Puto No, poli. pero Yo sé ¿sabes? la otra. Pues la otra. La Otra. Cuando ya bajaban tan contentos de la cofradía, pues feban pueden ver a Luna Cruz así, ¿Con piedretas? sí, ¿O qué? y no la pisaban, digan. Chan, Chan de Mingorra, no mami, lo triquitraco y lo churrupí. Y entonces si no pisaban a Cruz, un trago. Un tragué. Un Lo pindorré. que lo pisaba, no bebeba. Pindorré de... Pintorré de vino. Con bota. Pindorré con bota. Sí, Iso, ya venían contentos de Pulleta, de ermita. Y no sé más de mi madre. Ya No, ¿y las fiestas de San Sebastián? ¿Vistaba fogueras? Sí, 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 fogueras aquí. Sí, muitas. Ahora no vista nada. No fan Antes nada. como traían o vino en botos de cuero. Perellos de... Perellos, sí. Aquí los O llamaban votos, votos, sí, sí. votos. Clamaban. Pues cuando se les feban viejos los guardaban. Cuando se fueran Y bien, luego, sí. para San Sebastián, en todas las plazuelas, metían una fogata de leña y encima los fueros, fumo, se formaba. Y cuando se acababan de quemar, todos los mozos saltando por aquellas brasas. Por Y encima plenos de... de fumo, y plenos de fumo. Qué horror. Y creo que se ha perdido. Aquí sí, en otros sitios siguen fendo No, fogueras. aquí se Sí. pierde todo.
Hombre, todo no. Bueno, No, no. Lo que fa falta- Otras cosas Pues no. resucitan. Pues eso. ¿Eh? Ya. Pues, ¿Y a os moces? ¿qué? Va. ¿Qué decibas? A A tus ver. nietos, ¿qué le dices? Como decía la abuela, si tuvieras que dormir en un perello y comer Sí, cascuellos de présigo. sí. Bueno, ya la repito. Gratita. Muy bien. En un perello y comer cascuellos de presigos. A los que no comeban Mala raza. como la han pasado muy mal, la pasaron muy mal. Mi madre contaba que con un huevo la mandaba su madre Tostanco a buscar, con un huevo le daban una sardina de arenque. Y aquella sardina ella se comió los ojos, de ganas ya que tenía de comerse. Se comió los ojos. Llegaba a casa Pues que no Dios. tenía ojos y no le tocaba sardina, porque ya eran 5 o 6. Cuéntalo, di os huellos. Orgüellos. Os huellos, Ay, cómo me moceta. equivoco. Os huellos. Orgüellos. O sea, se comió os huellos de sardina, sí. Y eso ya era fambre. Pero eso ya es verdad, ¿eh? Eso ya es fambre, eso. Eso ya es fambre.